nos has planteado el tema energético como dentro del paquete explicativo de todo este rompecabezas internacional. ¿Será así? ¿Hay otros factores? Luego de la presentación de nuestros dos expositores, vamos a permitir alguna primera rueda de preguntas para poder recolectarlas y darles unos breves minutos para que puedan responder. Ramiro, por favor. Gracias, Ricardo. Buenos días. Disculpen la breve tardanza. Casi cometo, digamos, la audaz iniciativa de venirme en bicicleta, pero considero un poco impertinente no reunir de este tipo, pero teniendo en cuenta los problemas que hay en Lima, como sí, estaba considerándolo seriamente, así que sí. Y como supongo que algunos extranjeros no se hubieran sorprendido, porque aquí en Lima es sorprendente que un, entre comillas, super entre comillas, intelectual venga en bicicleta. Pero prometo hacerlo para la próxima. Mire, yo antes de dar una breve exposición sobre el tema que me han encargado, quisiera poner algo así como un acento ético en lo que voy a decir a partir de un hecho que se está viviendo en estos días y que quisiera que no lo perdamos de vista. Y es que en estos días, ustedes deben saber, ha salido en las noticias, se está conmemorando el genocidio de Ruanda. No son 20 años, estamos en un lapso en el cual se están transcurriendo los 3 meses en los que ocurrió el genocidio, y lo menciono porque ese justamente es un caso en el cual se pone en juego si se debía intervenir o no. ¿No? Se pone en juego el poder, se ponen en juego los intereses, la realpolitik, que a veces puede ser tan miserable como a mi juicio fue en este caso. Entonces, eso no quería dejarlo de mencionar porque justamente cuando estamos conversando de poder, legitimidad, intervenciones, creo que sería bueno que tengamos en el fondo de la conciencia quizás el recuerdo de este genocidio horroroso que fue en términos de intensidad probablemente más fuerte que el de los nazis. El de los nazis duró varios años. Acá en 3 meses se mataron 800.000 personas y tuvo como telón de fondo, como les digo, una no intervención finalmente, una intervención pálida, una cosa dramática y escandalosa, ¿no es cierto? Entonces vamos a meternos por esa ventana sin olvidar, digamos, este asunto que creo que marca un poco lo que ocurrió en el mundo contemporáneo. Yo lo que voy a hacer es voy a dibujarles alguna, tratando de entrar en consonancia con Eduardo y con lo que me han pedido que haga, algunas coordenadas básicas de lo que es el poder, la legitimidad, las intervenciones, ¿no? Revisar algunos casos y me voy a centrar, como yo soy periodista y escribo en el diario La República, valga la propaganda al paso, en el papel de los más media, ¿no? El papel de los medios, porque eso es algo muy interesante, por una razón, ¿no? Porque ustedes, y yo, y Ricardo, todo el mundo, prácticamente nos enteramos de lo que ocurre en el mundo por eso, por esa vía. Por favor, si pueden apagar ese, por favor, sería tan amable. Celular que parece una gente extraña. Y eso es muy importante, y como yo vivo en ese ecosistema, digamos, dentro de ese monstruo, por decirlo de algún modo, voy a centrarme un poco en eso también, ¿ya? Y voy a poner un ejemplo que es el más clásico de estos días, que es el de Venezuela. ¿Ok? Bueno, tratando de pasar rápido por unos conceptos. El poder, en efecto, como ha dicho Eduardo, es una cosa compleja, tiene varias dimensiones, pero yo lo que quería sugerirles es que observen que hay varios niveles del poder, digamos, ¿no? Existe un poder mundial, se discute en estos momentos si es polar, unipolar, multipolar, ya no es bipolar, eso sí es claro. Ya no estamos en la época de la Unión Soviética y sus aliados y Estados Unidos y el supuesto mundo libre, ¿no? Es un mundo más diversificado. Entonces existen polos de poder importantes en el mundo. Yo personalmente creo que Estados Unidos sigue siendo el principal. Me parece que quienes creen que China ya es una potencia, pero no es una potencia de la envergadura de Estados Unidos. Camina a serlo. Por eso que una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos es justamente China, ¿no? Pero hay digamos, un mundo un poco más diversificado en cuanto a los polos de poder, pero sí es cierto que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia. Hay poderes regionales, ¿no? Uno de ellos es la Unión Europea, por ejemplo. Otro poder regional, ¿cuál es? En nuestra América Latina, en cierto modo, el gobierno de Hugo Chávez trató de crear, trata todavía con toda la palidez que tiene en este momento el gobierno venezolano, por los problemas que hay,
algún tipo de poder regional que por supuesto es bastante menor que el que pueden ejercer acá los Estados Unidos a través de la OEA, etc. Y también existen los poderes nacionales. En la teoría de las relaciones internacionales hay incluso toda una clasificación que sería largo explicar acá, que es las superpotencias, las potencias intermedias, las potencias menores, los microestados, ¿no? Pero digamos que una idea central es que este es un mundo donde el poder está más diversificado que antes y no estamos en la época de la bipolaridad. Eso no significa que no haya tensiones, que no haya intervenciones, como bien lo ha dicho Eduardo. El asunto de la legitimidad, ¿no? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en un régimen como el de Corea del Norte, ¿no? Dentro de Corea del Norte todo lo que está ocurriendo ahí es legal, ¿no es cierto? Que ese señor haya heredado el poder de su padre y su padre del abuelo de él, es legal, pues, ¿no? Habría que verse justo, ¿no? No hay que ir tan lejos. ¿Qué pasó acá en el año 92, cuando se produjo el golpe de Estado o el autogolpe del presidente Fujimori? ¿No? 80 o 70%, no exageremos, a favor, ¿no es cierto? Era un asunto ilegal, pero obtuvo cierta legitimidad. Y si ustedes se han fijado hasta ahora en los aniversarios del golpe, los fujimoristas dicen lo mismo, fue un vacío de poder, no es una clásica. Cuando hay un asunto de ese tipo. En Venezuela, cuando se produce un golpe, en 2002, hasta ahora yo discuto con mis amigos venezolanos, creo que con Ariel Segal que va a venir acá, ¿no? Y ellos llaman a eso un vacío de poder. Se dan cuenta cómo la manera como se nombran las cosas también da un contenido y propicia un entendimiento, ¿no? Entonces, no siempre lo legal es lo justo, como sugería Eduardo. No siempre la ley hace realmente justicia y digamos, a mi juicio tampoco produce legitimidad real, ¿no? Tú puedes establecer una ley por siendo un dictador. Ahora ya no se hace como en la Edad Media o en la época de los emperadores, pero hay ucases, ¿no? ¿Quién dictamina que este señor herede el poder de tal persona? O sea, ¿eso es justo o no es justo? Puede ser legal, pero no es justo, y digamos la razón nos diría que no es así, ¿ya? Y la cuestión de las intervenciones, que, fíjense, intervenciones ha habido a lo largo de la historia en diversos modos y en diversos escenarios, ¿no? Desde la época de los emperadores romanos, de la época de Alejandro Magno, la Edad Media, las sucesivas guerras. Pero lo que acá nos interesa es un poco entender este mundo más contemporáneo, ¿no? Que viene desde la posguerra. Una idea que quisiera, ya me pusieron ahí el letrerito que dice 5 minutos y voy a correr, es que a partir de 1945 por acá se configura el mundo de determinada manera, y primero en una etapa de guerra fría y bipolaridad, pero a pesar de que eso termine en el año 91, 92, primero con la caída del muro de Berlín, luego con la disolución de la Unión Soviética. O sea, de todas maneras, por ejemplo, Estados Unidos es un país que ha seguido interviniendo de diversas maneras, ¿no? Primero de manera abierta en varios países de América Latina, los que tienen más idea que yo se acordarán mejor, ¿no? Y luego, en los últimos años, de otra forma. El dato que tengo yo es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene cerca de 700 bases militares alrededor del mundo. No es poco. La Unión Soviética tenía algo por el estilo, pero bastante menos, ¿no? Rusia también las tiene, en Crimea, por ejemplo. El poder, la influencia de Estados Unidos sigue siendo fuerte, creciente, aun cuando ya haya otros polos de poder. Como estoy un poco contra el tiempo, voy a pasar rápidamente por estos casos que ha mencionado Eduardo, Cuba, Venezuela, Ucrania, Irak, Libia, pero plantear algo que creo que es para la discusión, ¿no? Y ahí entro rápidamente al tema de cómo se informa uno, ¿no? Estos casos son un desafío para la imaginación y para la información, por una razón, ¿no? Uno se para frente al televisor y dice, esto está ocurriendo en Venezuela. Hace 2 semanas o 3, Ipsos Apoyo hizo una encuesta, y en la encuesta salía, el 70% de las personas dice estar informadas sobre Venezuela. ¿Qué cosas están informados? ¿Qué es estar informado? ¿Ver los canales de acá? O sea, les puede parecer medio descabellado lo que voy a decir, pero a mi juicio es lo más inteligente que uno podría hacer. Para entender lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, primero habría que viajar, cosa que he hecho yo 3 veces durante la época de Hugo Chávez. Segundo, y además yo presencié la caída de Hugo Chávez y su retorno dentro del palacio. O sea, digamos, después de eso a mí no me pueden contar cuentos, ¿no? 2, si no lo has hecho, tienes que ver desde Telesur
hasta CNN, todo. Pero la gente no ve eso. Es muy difícil hacer eso. Los medios, según una teoría de la comunicación política, crean un pseudoentorno. Uno cree que lo que ves ahí es la realidad, pero lo que ves la realidad nunca va a ser ni lo que ves en Telesur, ni lo que ves en NTN24, una cadena colombiana, ni lo que ves en CNN, ni lo que ves en Canal 5, ni lo que ves en RPP. No hay forma. Uno siempre está a merced de las ficciones basadas en realidad que te presentan los medios. Pero sí creo que es pertinente para entender si lo que está pasando en Venezuela es justo o no es justo, o camino hacia una intervención o no, o quién es el malo de la película, hacer ese esfuerzo. Y algo más, ¿no? Yo sé que es un desafío para la imaginación. ¿Por qué? Porque ahí tal vez me permito discrepar un poquito con Eduardo. Yo creo que en las intervenciones de Libia, de Siria, en los asedios a Venezuela o a Cuba, donde he descubierto un Twitter, no sé si vieron, un par de semanas descubrieron que había un Twitter propiciado aparentemente por el poder norteamericano. Es muy difícil establecer quién es el malo de la película y si hay posibilidad de influencia y de crear una hegemonía a partir de diversos actores. Por ejemplo, yo sí creo que Hugo Chávez quería crear una hegemonía. Por supuesto que la quería crear, pero de otro tipo y mucho menor, con menos recursos, y por eso negociaba con Irán. Pero por supuesto es un factor que tiene bastante menos incidencia en un mundo donde los grandes poderes son los que deciden el tablero, ¿no? Pero lo que digo, es muy difícil encontrar el punto de equilibrio y sobre todo informarse, ¿no? En el caso de Libia, por ejemplo, ¿no? Evidentemente eso fue una intervención, ¿no? Estados Unidos tomó distancia, pero Gaddafi era indefendible, pues, ¿no? O sea, ninguna intervención ocurre sobre un territorio en el cual no hay un terreno propicio. Yo no estoy seguro que eso siempre sea activado desde afuera. En todo caso, si es activado desde afuera, es fácilmente activado porque hay una efervescencia que lo permite. O sea, nadie hace una revuelta, ¿no? O propicia una revuelta. Lean la historia, la novela de Vargas Llosa, la fiesta de Chivo, cómo cae Rafael Leónidas Trujillo, con apoyo gringo. Lo ponen y después lo sacan, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, ¿ya? Porque no es solamente que un poder activa una intervención, sino que lo hace porque hay condiciones propicias, porque los regímenes que están ahí han propiciado algún tipo de situación de inestabilidad muy grande. ¿Ya he estado 3 minutos más? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque creo que en este asunto, digamos, dividir el mundo entre los buenos y los malos, como a veces nos plantean los medios de comunicación, ¿no? Es un expediente inapropiado, yo creo, para entender lo que pasa, ¿no? Las intervenciones, por ejemplo, en la invitación que me pasaron, ¿no? Había todo este asunto de la activación, la difusión y el otro concepto, la alimentación. Es cierto, pues, es cierto. Miren, voy a utilizar los minutos que me quedan, casi segundos, para justamente hablar de Venezuela, que es lo más familiar y lo que ustedes suelen ver, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela hay un régimen, pues, en problema, ¿no? Se puede decir que no está pasando nada ahí, ¿no? O sea, si ustedes leen Aporrea, que es una página del chavismo más radical, si quieren, se van a dar cuenta que ahí le piden profundizar la revolución, ¿no? Si ustedes leen NTN24, una cadena colombiana, o la ven, se van a dar cuenta que ese señor es el malo de la película. Entonces, es muy complicado, porque digamos que no hay acá, en una situación como esta, ¿no?, una forma de decir dónde está realmente el punto medio. Yo siempre, en las declaraciones públicas que he hecho, en las columnas que he escrito, ¿no?, fíjense, esto es bien interesante, ¿no? Yo he pedido el diálogo, ¿no? Por supuesto, no es que el diálogo se haya dado porque yo lo he pedido, me vio mucha gente, yo no soy nadie, pero digamos, hay una corriente de opinión en ese sentido. ¿Por qué? Porque finalmente es mejor conversar que matarse en la calle, ¿no es cierto? Pero aún así, hoy día, hay gente que no lo quiere. ¿Quiénes no lo quieren, por ejemplo? No lo quiere Diosdado Cabello, un chavista, y no lo quiere María Carolina Machado, que acá ha sido supermarketeada en los medios, ¿no? Entonces, se dan cuenta lo difícil que es encontrar el punto medio y entender lo que pasa. ¿Hay influencia, deseos de intervenir desde afuera en Venezuela? Por supuesto. Termino con esta anécdota. Yo estaba en 2002, abril de 2002, el 14 de abril creo, en Venezuela, cuando le propician el golpe contra Hugo Chávez, ¿no? Yo estaba dentro del Palacio Presidencial cuando iba a jurar el nuevo presidente con los ministros.
y de pronto un tipo agarra el micro y dice tienen que desocupar Palacio. Se produce un revuelo, el Palacio es retomado por dentro por la Guardia de Honor, ¿no? Minutos antes yo había visto entrar, yo con mis ojos, por lo importante, no es que a mí me lo han contado, al embajador de Estados Unidos y al embajador de España, en ese momento gobernado por José María Aznar. Yo los vi entrar. O sea, se dan cuenta cómo un proceso de ese tipo siempre está de alguna manera apadrinado por algún tipo de poder de afuera. Ok, lo mismo se puede decir, ustedes recuerdan la campaña del 2006, Ollanta-Humala, ¿por qué pierde, no? Va a Venezuela, ¿no? Y el comandante Chávez le dice, venga acá mi hijo. ¿Es un tipo de intervención? Por supuesto, ¿no? De menos intensidad, ¿no? Pero el país que se siente fuerte, de alguna manera, porque tiene petróleo, porque tiene poder militar, porque tiene petróleo como Venezuela, porque tiene poder militar, siempre va a tratar de influir, ¿ya? La realpolitik es así, no hay ingenuidad en las relaciones internacionales. Entonces, eso es algo que dejo para la reflexión. Por favor, luego pediría que haya preguntas de todas maneras, porque lo que nosotros decimos por lo estrecho del tiempo puede ser limitado y no darle idea concreta de lo que queríamos comentar. Gracias. Mi nombre es Fernando Ponce, agradezco mucho y voy a emplear unos segundos en agradecerle porque creo que este evento me parece extraordinario. Ayer cuando me enteré o anteayer me pareció una excelente oportunidad y esperaba de que fuera una cosa tan interesante como lo que han planteado los dos panelistas. Yo quiero, para mí hay una serie de preocupaciones, como creo que para la mayor parte, por el problema de la comunicación. Yo sí trato de enterarme, yo sí entro vía Kiosco.net casi todos los días y escucho frecuentemente Telesur, por ejemplo, y anoche, o antenoche ha sido, la comisión de diálogo fue extraordinaria porque se presentaron gente de la época que habían sido afectados en la época del golpe en el cual estuvo usted presente. Y se mostró una cuestión muy clara, gente que había sido afectada y que ni siquiera el gobierno de Hugo Chávez fue capaz de resarcir un poco los daños que tuvieron por la policía, ¿no?, golpista y todos los problemas, por lo cual se oponían férreamente a cualquier absolución o disimulo con los que están presos en estos eventos últimos. Pero la reflexión principal es, creo que lo que ha presentado el señor Arroyo me ha parecido extraordinario en darnos una estructura de interpretación e inclusive de vocabulario que creo que es muy útil. Lo mismo don Ramiro, que me parece muy interesante, pero yo quería reflexionar en el sentido, qué importante es la historia y por qué ustedes, como comentaristas, como por ejemplo Ramiro, a quien lo escucho o a quien lo leo frecuentemente, no aplican un poco más la historia, porque creo que en todo esto hay un drama terrible. Todo lo que hemos tenido hasta ahora es el impacto de una época de colonialismo en lo más cercano del siglo pasado, el imperialismo y todo lo que ha venido después. La otra cosa que me parece fundamental es la parte esta de las publicaciones, ¿no? Cómo nos preparan, y yo creo que hay en el mundo efectivamente un peligro muy grande, como lo anota don Eduardo, de esta expansión y esta metodología tan sutil, tan maquiavélica, para crear condiciones a los intereses de los grandes países. Muchas gracias, sobre todo Estados Unidos. Muchísimas gracias. Hay tres cosas fundamentales que me faltaban. El centro de todos es el humano, la historia humana, y se puede decir que hay unos ciertos leos, que hay por una invención técnica, después promueve una evolución espiritual, y la evolución espiritual termina muchas veces en una revolución social. ¿Por qué? Porque esta nueva técnica muchas veces termina en una desigualdad económica, y esto es, por supuesto, en consecuencia, es entonces la agresión, digamos, la furia de los pueblos que no participan. Tenemos que ver, creo, en todo usted
perfecto la independencia, la dependencia, disculpa, por la energía, pero también tenemos que ver quién participa en el bienestar de tener la economía. Y una cosa nomás para ver, la Barbara Tuchman, una historia, la dijo claramente, la historia, dicen siempre que se cambia, en realidad no se cambia, pero el humano no. Y ahí vemos a la mentalidad humana, o como se dice, la ceguera del poderoso. La gente que está en el gobierno, que tienen su poder, están ciegos por la realidad, lamentablemente. Y ellos aprovechan para, y es la tercera, discúlpame, ahora termine, que la fuerza de un Estado se puede ver como su política interior es independiente de su política exterior. Y muchas veces hemos visto, y eso ahora es el punto con Putin, si la situación económica ahí dentro, interior, no está bien. Rusia es un crecimiento de 0 ahora han llegado, entonces se están con todo esfuerzo probando, llamar la atención por afuera y poder agarrar políticamente una situación de mejorar. Muchas gracias. Todos los que tienen acceso a los medios, que hagan algo, porque a mí me da pena lo que pasa en Venezuela, porque como él dice, nos muestran una imagen, ¿no? Nos muestran solamente un lado y no vemos la otra, ¿no? Y hacemos, uy, pobres venezolanos, todo lo que están pasando. Yo, relacionándolo al Perú y Bagua, ¿quién dijo algo por Bagua? ¿Qué se ha hecho por Bagua? Proporcionalmente ha habido más muertos en Bagua que en Venezuela, que es todo un país. ¿Quiénes han pagado el pato? Los Ashaninka, el grupo de gente nativa, pero del gobierno y todo, no hay ningún responsable preso. Esa es mi observación, y que los medios sigan haciendo la comparación. Muchas gracias. No comparto las opiniones del señor Luis del Expositor. Cerrar pues ante una realidad mundial es que se llama, pecamos a veces de ingenuidad, ¿no? El mismo Snowden, que revela todos los secretos de la CIA, que espía a Estados Unidos al mundo, cómo viola la soberanía, la seguridad de los estados y por ende la soberanía. Entonces, Estados Unidos tiene otro tipo de intereses y justamente quiere que los pueblos no sobresalgan, sino para que ellos mantengan su supremacía económica, política, social, cultural y tecnológica. Focalice, por favor. Entonces, nosotros rechazamos toda injerencia, ¿no es cierto?, de cualquier potencia, y prevalecemos por el respeto a la soberanía de los estados, y como país nosotros queremos que, así como nosotros respetamos la soberanía de otros países, también respeten nuestra soberanía nosotros, porque tenemos derecho a vivir con autonomía, con soberanía, con libertad, ¿no es cierto? Y ¿Puede ir cerrando, por favor? ya, bajo esa óptica, nosotros que estamos en contra de toda intervención extranjera. Gracias. Muchas gracias. En este momento hay una serie de embarcaciones extranjeras llegando al Callao. ¿Eso es intervención extranjera? No. No. Son países amigos, han pedido permiso. Está la cónsul argentina, hay un barco argentino, los venezolanos a mediodía, tengo una invitación para ir a una reunión con los venezolanos en el Callao, pero los chilenos, etc., ¿no? Eso no es intervención. Habitualmente hablamos de intervención cuando hay muertos, heridos, no ha habido permiso, traspasan tus fronteras, en fin. Para eso hay todo un derecho ya establecido, ¿no? Política de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos autodeterminan su destino, su gobierno. Hay una política de soberanía, hay respeto a tus fronteras e inviolabilidad de tus territorios. Eso es lo elemental. Naciones Unidas tiene todo un derecho, y además hay gente especializada en derecho internacional. No es derecho civil, penal, sino internacional. Y al interior del derecho internacional puedes especializarte en
Asia, Europa, tienes, ¿no? América Latina, en fin. Bueno, está también la delegación cubana con nosotros, está el ministro consejero, están ellos, en ellos hay o no injerencia extranjera hace mucho tiempo. Hay un bloqueo, no solamente hay una zona de Cuba, Guantánamo, que está, ¿no? Ahí con una zona curiosa, ¿no? Estando en Cuba, es una zona donde están las prisiones, la prisión norteamericana. Es una zona, es un caso sui generis. Pero en ese caso hay un bombardeo in misericordia, presentando a Cuba como los malos de la película, para retomar lo que decía Ramiro, ¿no? Son los malos de la película, son los hijos de Satán, y del otro lado están los ángeles, los buenos, ¿no? Bueno, entonces, han habido intentos militares, claro, de ingreso, pero no, parece ser que Cuba los ha repelido, ¿no? En ese caso, América Latina hubiera reaccionado en bloque, y tenemos ejemplos de Raúl Porras Barrenechea, nuestro canciller, que no estuvo de acuerdo con la sanción de separar a Cuba, ¿no? Y Porras abdicó, dejó de ser canciller. Un tremendo ejemplo de un peruano que no era un hombre de izquierda, especialmente, pero era un hombre de honor, de dignidad. Una invasión que viola la soberanía, viola el territorio, sí se está dando en este caso, y va contra todas las preguntas que nos han alcanzado. ¿Cuáles son los límites de la intervención extranjera en asuntos internos? Va contra la soberanía, viola fronteras, va contra la autodeterminación. ¿Cuándo sí sería posible? Por ejemplo, en el caso de Haití, sismo en Haití, ¿no es cierto, Farid? Seísmo se dice ahora. Seísmo, terremoto. De inmediato viene la denuncia. El ejército de Estados Unidos aprovechó, pero dicen como apoyo humanitario, también son las frases, apoyo humanitario, ha entrado medio ejército norteamericano a Haití. Entonces, hay varios trucos para ingresar a los países, un seísmo, una inundación, o aprovechar, por ejemplo, pueden haber pactos, ¿no? Un país que no tiene ejército, caso de Costa Rica, puede firmar un pacto con alguien en caso de injerencia, aunque lo ha dejado todo en manos de la OEA, ¿no? No quiere tener ejército a partir del TIAR, ¿no? Dice, ¿para qué ejército? Entonces, hago ver de que hay casos de derechos humanos, hay casos de seísmos donde se da, pero siempre hay una maniobra detrás de esto y conviene estar advertidos. Hay una prensa internacional que obnubila nuestra capacidad de entender las cosas. Entonces, ahora indudablemente quien se alimenta con Canal 4, 5, 9, nada más, está perdido. En Canal 7 sí tenemos una visión muy poco integral. Farid, que está acompañándonos, da una visión más integral, ¿no? De ambos lados, y Vidarte, ¿no? También dan una visión más integral, pero después ustedes se dan cuenta que la cosa viene de un solo lado. Entonces hay que sintonizar Telesur y Al Jazeera también, y cualquier otra cadena. Gracias. Gracias. Voy a tratar de reunir algunas respuestas que han flotado en las preguntas que se han hecho. Historia, ¿no? Alguien preguntaba, ¿por qué no se incluye más la historia en lo que escribí? Bueno, hay una cuestión fundamental, objetiva, digamos, es espacio, ¿no? Los periódicos se dan poco espacio, a mí me dan 2.400 caracteres una columna, ¿no? En 2.400 caracteres no puedo contar la historia de Crimea, ¿no? Cuando me dan un espacio más grande la cuento, o en una revista más especializada. Mira, un detalle, por ejemplo, ¿ya? Nosotros mañana vamos a publicar un artículo sobre Juan 23. Todo el mundo en este momento está hablando de la canonización de los papas, ¿no? Todo el mundo piensa que Juan Pablo II es más importante. No es cierto, ¿no? En mi juicio no es cierto. Juan 23 es el más importante, ¿no? Pero claro, exacto, desata el Concilio Vaticano II, en fin, pero ese es un ejemplo de cómo se pone el foco, ¿no? El papa mediático, el que viajaba, y que más bien trató de alguna manera de rebobinar lo que hizo Juan 23, ¿no? Entonces es un ejemplo al paso de cómo, cuando no tienes contexto histórico, no tienes información, estás creyendo en los fuegos artificiales. Hay incluso una corriente que pide no canonizar a Juan Pablo II, ¿no? Ojo, no me voy a desviar ese tema, pero es real esto, es bien importante leer la historia. Yo tengo una costumbre, cada vez que voy a un país,
leo el libro de historia antes o lo leo en el viaje, no voy leyendo a Jaime Bailey o otras cosas, no, porque no, pues me parece esencial conocer la historia. Y una cosa fundamental, en Perú poco, muy poco, es un problema educativo, mediático, conocemos la historia del país vecino. Si ustedes saben quién era Gaitán, por ejemplo, si no entienden quién es Gaitán, no entienden la historia de Colombia reciente. Algunos lo sabrán acá, ¿no? Pero no es un asunto de información que hay que cubrir en el sistema educativo, en los medios, etc., ¿no? Respecto a lo que dijo la señora, es interesante, ¿no? Esta alusión a los pueblos, ¿no? La Carta de Naciones Unidas empieza diciendo nosotros los pueblos del mundo. No dicen los estados, los presidentes. Se supone que la creación de las Naciones Unidas tiene que ver con los pueblos, con la gente. Y como yo señalaba hace un rato, el caso Ruanda demuestra que poco nos interesan los pueblos, ¿no? Y cuánto interesan más los estados, los poderes de todo tipo, etcétera, ¿no? La pregunta de UNASUR, yo sinceramente no creo, y también discrepo con algunas personas, yo no creo que Estados Unidos, por ejemplo, propicie una intervención armada en Venezuela. Me parecía políticamente suicida, ¿no? Y por eso estamos hablando de formas de intervención distintas, ¿no? Influencia, esto del Twitter que encontraron en Cuba, por ejemplo, es una cosa hasta un poco graciosa, ¿no? La informática, por ejemplo, es una forma, y la alusión que hicieron a Snowden es pertinente, ¿no? Eso demuestra, ¿no?, que ahí hay un vehículo nuevo de intervención que va a propiciar incluso guerras informáticas, que ya las está propiciando, en realidad. ¿Okay? Entonces es bien importante darse cuenta de eso. Una cuestión más, ¿ya? Para incidir y cerrar ya acá con el asunto de los medios, ¿no? Nuevamente, ¿no? Esta idea que a mí siempre me ayuda mucho de que lo que uno ve en la escena mediática no es todo lo que ocurre, esa idea tan simple, mucha gente no la tiene interiorizada, ¿no? Walter Lippmann, un teórico de la comunicación del año 1920, ¿no? Estamos hablando hace 10 años, 1920, decía algo que creo que sigue siendo cierto: los medios crean un pseudoentorno. Tú crees, desde que te levantas, que eso que estás viendo es la verdad. Entonces es muy difícil sacudirse de eso. Tienes que viajar, tienes que tener un panorama mediático más grande y entender por qué un país interviene o qué manera interviene. Es muy difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. Si uno quiere ser un ciudadano informado y tomar decisiones políticas importantes, es importante que lo haga. Y eso es lo que a mí, aquí sí termino, me permite, digamos, tener una posición que, creo yo, intenta ser un poco más compleja, de una manera más compleja lo que ocurre, y saber que, digamos, en el mundo no hay buenos ni malos, sino hay poderes más grandes y más chicos. Esos poderes interactúan a través de internet, a través de la escena mediática, a través de las decisiones del Consejo de Seguridad, por ejemplo. Gran problema que propicia intervenciones o no intervenciones. Un asunto más, quizás medio esperanzador, a propósito de internet. Yo creo que la existencia de las redes sociales ha activado algún tipo de resistencia o de respuesta al digamos, el pie fuerte de los grandes poderes del mundo. No es suficiente, por supuesto, ¿no? Pero la razón por la cual existe lo que reveló Snowden, ¿no?, y diversos bloqueos a internet en varios países, como Turquía, por ejemplo, es esa, ¿no? Este es lo que un sociólogo catalán llama la autocomunicación de masa, ¿no?, el contrapoder. Y eso creo que en medio de este mundo tan injusto, donde el que tiene más poder pisa fuerte e interviene, es una brisna esperanza. Gracias.